Gloria a Jesús. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, vamos a ver desde el versículo 1. Hechos capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, dice. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos, Señor, Espíritu Santo de Dios, que tú vengas, Señor, y sacies nuestra vida con este alimento espiritual. Que tú vengas, Señor amado, y nos hables a nuestro corazón, para que podamos tener un corazón trabajado, un corazón, Señor, discipulado, un corazón, Dios mío, que te sirva, Dios mío. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Toma tú, Señor, el control. Sé tú hablando el rema a cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y dice en el versículo 5, mi hermano, moraban entonces en Jerusalén, dice, judíos, varones piadosos. Y fíjese cómo dice ahí. Dice, de todas las naciones bajo el cielo. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ok, mira, hermano, qué interesante, como hablábamos el día domingo acerca de las naciones, hermano, que todas vinieron, todas tuvieron su origen, hermano, cuando Dios tuvo gracia de Noé y de sus hijos, y de ahí se expandieron todas las naciones. Y nosotros vemos que de ahí dice la palabra, como veíamos el domingo, que de ellos se llenó toda la tierra, de ellos fue llena toda la tierra. Y nosotros vemos, hermano, que el propósito de Dios era una vez más restaurar las naciones, es restaurar al pueblo, restaurar a su iglesia, restaurar, hermano, lo que ya tenía él predestinado desde antes. Todo lo que Israel ha pasado, todo lo que vivió, dice la palabra que está viviendo un endurecimiento parcial hasta que entre, hermano, la plenitud de los gentiles, pero también viene una vez más el despertamiento de Israel. Pero algo que me enseña esto en Hechos capítulo 2 verso 5, cuando dice, moraban entonces en Jerusalén, dice, judíos, varones piadosos. Pero estos judíos, hermano, dice ahí la escritura, que eran de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones bajo el cielo. Mire qué tremendo, hermano, que estaban todos ahí, moraban en Jerusalén, venían de todas partes, de todas las naciones habían llegado a este lugar, y dice la escritura que ahí era donde ellos habitaban. Y entonces es cuando viene el Espíritu Santo, y dice la escritura en el verso 6, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Verso 7 dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues, dice, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empieza a decir de dónde eran, hermano. Partos, medos, elamitas y los que habitamos, dice, en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, mire, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, dice, y romanos aquí residentes. Mire, hermano, verso 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mire qué tremendo, que había dice ahí la escritura, que de todas las naciones bajo el cielo. Y les empezaron a oír.
Les empezaron a oír, hermano, y estaban maravillados y dijeron: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estas personas que son galileos estén hablando nuestras lenguas? Mire qué terrible, hermano. Y dice la escritura que les oían hablar las maravillas del Señor, les oían hablar las cosas del Señor. Mire qué tremendo que el propósito de Dios, hermano, empieza a cumplirse en ese momento. Una palabra, y ahora sí vamos a ver esto, el proceso de la gran comisión, porque nosotros vemos que viene, hermano, el Espíritu Santo y empieza a usarlos poderosamente. ¿Cuántos queremos ser usados, hermano, poderosamente? A ver, pregúntele que está a su lado: ¿a cuántos has traído al Señor Jesucristo? ¿A cuántos has traído a los pies de Jesús? ¿A cuántos has discipulado, hermano, para que estén, hermano, en las cosas del Señor? ¿A cuántos? Porque mire qué hermoso es ver que viene el Espíritu Santo, qué hermoso es ver que todos estos dijeron: están hablando nuestras lenguas. ¿Cómo es posible si son galileos? Pero dice que estaban de todas las naciones, dice ahí, bajo el cielo. Dice la palabra: de todas las naciones bajo el cielo. Verso 5. Mire qué terrible, pero nosotros, hermano, necesitamos entender el proceso de la gran comisión para poder, hermano, desarrollar esto en nuestra vida. Porque a veces, hermano, hay gente que dice: yo quiero ir a predicar a África, yo quiero ir a predicar a no sé dónde, hermano, y a veces no le hemos predicado ni a nuestros vecinos. A ver, pregúntale a que está a su lado: ¿sí le predicaste ya a tus vecinos? ¿O todavía no ni saben que es cristiano usted? Porque a veces podemos decir: quiero ir a predicarle a alguien allá en África, allá en no sé dónde, hermano. Y hermano, qué fácil, mejor hay que predicarle a nuestros vecinos para empezar. Hay que predicarle, hermano, amado, a los que están cerca de nosotros. Y ese es el proceso de la gran comisión. Nosotros vemos el día de Pentecostés algo muy hermoso, algo muy maravilloso, pero primero necesitamos ver cómo es que se llegó a ese punto. ¿Cómo es que llegaron a ese punto? Porque acuérdense que Jesús les dijo: no se vayan hasta que venga la promesa del Padre. No se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Pero tuvieron que pasar un proceso para llegar ahí. No fue, hermano, algo fácil. Y nosotros por eso podemos ver en Mateo capítulo 28, verso 18, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos. Dígale al que está a su lado, hermano: id, hermano, vaya por favor. Y haga discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es, hermano, lo que se conoce como la gran comisión. Pero mire, ¿por qué Jesús les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones? Id y haced discípulos. Mire, verso 19, vamos a ver por partes. Les dijo: por tanto, id. ¿Por qué les dijo, hermano, por tanto, id? ¿Por qué les había dado ese privilegio? Porque mire, hoy en día todos leemos esa porción y es bien bonito cuando se tiene un corazón evangelístico, hermano, y usted dice: gloria a Dios, porque aquí la palabra a mí me dice: id y haced discípulos. Pero debemos de analizar, hermano, ¿por qué les dijo a ellos: id y haced discípulos? ¿Por qué les habló diciendo estas palabras? Habían estado 3 años y medio con el maestro, estas personas, los discípulos, y habían aprendido de él. Mire, yo le pregunto: ¿cuánto tiempo pasamos en la presencia del Señor? Imaginen aquellos, hermanos, que van y no han sido enviados. ¿De cuáles queremos ser nosotros? Porque Jesús les dijo: id y haced discípulos, pero no le dijo a cualquier persona,
Porque como le digo, hoy en día todos podemos leer y decir, es que aquí el Señor me está mandando. Pero primero hay que ver a quién les estaba diciendo que fueran. A sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él mismo los había discipulado, porque Él mismo los había enseñado, porque Él mismo había trabajado con sus discípulos, y entonces les dijo, ok, quiero que vayan y hagan esto, quiero que desarrollen esta tarea, pero porque Él los estaba comisionando. No era para todos, era para sus discípulos. Por eso en Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, dice, y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire, ¿a quién? A los discípulos. Ahí no dice como en otras porciones a los inconstantes, como en otras partes que dice que a los que dudan, a los que titubean, no. Aquí dice a los discípulos, porque a los discípulos fue a quienes le dio la comisión. Verso 31 dice, por tanto, dice, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día, dice, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Por qué les dice esto el apóstol? Porque así como nuestro Señor Jesucristo le había enseñado a sus discípulos, hermano, le había discipulado a ellos, Él también estuvo discipulando a la gente, Él también le estuvo enseñando a la gente, y les dice, pero ustedes sepan que va a haber gente perversa, va a haber lobos rapaces, va a haber gente que quiera arrastrar a los discípulos, pero les dice, por tanto velen, acuérdense del tiempo que recibieron el discipulado, acuérdense del tiempo que ustedes pasaron recibiendo enseñanza. Verso 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ok, mire, hermano, aún el apóstol Pablo tomó ese tiempo para discipular, pero de igual manera él fue discipulado por el Señor Jesucristo. Recuérdese que él era un hombre celoso, era un hombre que perseguía a la iglesia porque pensaba él que era la voluntad de Dios, hasta que un día el Señor se le aparece, lo tumba, hermano, y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo? Mire qué importante es, hermano, el tener un corazón de discípulo. Dígale al que está a su lado, qué importante es que tengas un corazón de discípulo. ¿Verdad que es bien bonito predicarle a la gente, compartirle? Pero yo le pregunto, hermano, ¿de veras habremos sido discipulados? ¿De veras nos hemos sometido a un discipulado? ¿O simplemente decimos, no, pues aquí me dice ir y de hacer discípulos? Sí, pero acuérdese que les dijo a sus discípulos, no fue a cualquier persona. Les dijo porque Él los había discipulado, porque Él les había enseñado. Mire, Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice el apóstol, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, dice, no consulté enseguida con carne y sangre, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. Ahora, ¿por qué pongo esta porción? Porque hay mucha gente que usa esta palabra y dice, no, pues ni el apóstol Pablo subió. No tuvo que subir porque tuvo un encuentro personal con el Señor. Si usted me dice, yo tuve un encuentro, es decir, yo lo vi al Señor, que usted me diga, yo lo vi, yo tuve un encuentro con Él, no nada más en espíritu, no, que usted lo haya visto al Señor y que le haya comisionado, gloria a Dios, qué bueno, mire, hasta si quiere, enséñeme lo que el Señor le ha dado. Pero dice la palabra, dice, no subí, dice, antes que yo, sino que fui, dice, a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, que fue un tiempo, hermano, también de discipulado, dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él, dice, 15 días. Mire, sepa que solo los enviados tienen el respaldo para predicar, porque en Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y aquí está la clave, verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Buenas nuevas. Mire, hermano, qué importante es que nosotros prediquemos el evangelio, que nosotros hablemos la palabra, pero que nosotros necesitamos, hermano, estar bajo esa comisión. Por eso a veces, hermano, cuando nosotros vemos la gran comisión, que así le han denominado, qué hermoso es, hermano, cuando uno puede compartir el evangelio. Pero por eso qué importante es aprender, hermano, qué importante es estudiar la palabra. Qué importante, porque a veces hay gente que hace preguntas. A ver, pero explíqueme esto, por favor, y explíqueme esto otro. Y a veces hay gente que no sabe y dicen, pues dame chance unos días y déjame, le pregunto a mi pastor y pues ya después te aviso. Pero por eso tenemos cada uno que estudiar, hermano. Por eso cada uno tenemos que leer, tenemos que, hermano, asistir a los discipulados, aprender de lo que Dios nos habla, hermano, para que podamos nosotros también explicar. Mateo 28:19, volvemos a leer, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mire, ¿cómo vamos a discipular si no hemos sido discipulados? ¿Y cómo vamos a ser discipulados si no nos hemos dispuesto? A veces, hermano, no hemos tenido un corazón de discípulo. En el tiempo de Jesús, hermano, hubo mucha gente que lo seguía. Incluso eran hasta discípulos del Señor. Pero sabe que mucha gente, hermano, incluso los discípulos, se apartaban del Señor. Cuando Él les empezaba a enseñar, verdaderamente la palabra, hermano, muchos de ellos se apartaban mejor. Y ya eran discípulos del Señor, y se apartaban por causa de la palabra, porque no aguantaban la palabra, no soportaban a veces lo que les enseñaba, no aguantaban la palabra, hermano, que era dura en ocasiones. Si usted se acordará, mire, pero aún siendo discípulos, le pongo aquí, existe el peligro de desviarse por el proceso de enseñanza. Mire, y no es coincidencia, hermano, que sea Juan 6:6. Cuando habla de esto en Juan capítulo 6 versículo 66, dice, desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Mire qué tremendo, hermano. Ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús en unos versículos anteriores les había dicho, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí. ¿Sabe una de las cosas, hermano? Una de las cosas que nosotros podemos ver cuando dice el Espíritu, dice claramente que muchos apostatarán. Mire, qué tremendo, hermano, es entender esto. Porque a veces solo pensamos nosotros que apostatar es desviarse, por ejemplo, de ya no creer en el Señor. Pero apostatar es algo muy generalizado, que se refiere a ya no creer lo que uno cree, a ya no creer, hermano, en lo que uno cree. Por ejemplo, de decir, ya no creo en esto, ahora creo en esto, ahora ya no creo en esto, ahora creo en esto. Eso es apostatar. Aunque hay gente así, hermano, en Cristo, que es bueno, que se dice estar en Cristo y dice, no, es que es así. De repente ya no creen eso. Dice, no, es que ya no creemos esto, creemos esto. Y qué interesante es, hermano, que en Juan, en el Evangelio según San Juan 6:66, me dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Sabe, hermano, esta apostasía es algo terrible. ¿Por qué, hermano, hay un peligro en el discípulo? Porque es lo que el enemigo quiere, hermano. Mire, una de las cosas que el enemigo quiere hacer, hermano, es terminar con los discípulos. Por eso la palabra ahí dice, van a entrar lobos rapaces, van a querer arrastrar a los discípulos, porque los creyentes, hermano, mire, hasta los demonios creen y tiemblan, dice la palabra.
Hasta los demonios creen y tiemblan. Otra gente a veces son simpatizantes del evangelio, hermano, les gusta que les hablen, les gusta oír la palabra, les gustan los cantos, pero no hay un compromiso verdadero, hermano. Por eso el Señor Jesús mismo dijo: mucha es la mies, pero pocos son los obreros. A veces hasta en la misma obra, hermano. A veces hasta en las mismas congregaciones. Mire, yo me gozo, hermano. Yo me gozo cuando, por ejemplo, que venimos, acomodamos sillas, hermano, cantamos, hacemos lo que podamos hacer en el Señor. Mire, es un gozo para mí, es un deleite para mí. Pero qué terrible es, hermano, que habiendo a veces gente no se dispongan para hacerlo, no se dispongan para servir al Señor. Y por eso, hermano, el Señor dice: hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A todas las naciones decía: mire, ya hemos preparado para ir a diferentes naciones. Nos hemos preparado, nos estamos preparando para compartirle a las naciones. Le creemos a papá que vamos a ir a diferentes partes predicando su palabra y discipulando, porque no solo es predicar, porque eso es fácil, hermano. La tarea de predicar es fácil, pero discipular, hermano, ¿cómo discipular naciones? Mira al Señor Jesús. Él duró 3 años con los discípulos, hermano. 3 años estuvo con los discípulos. Pero ¿cómo eran los discípulos del Señor? Y ahí en los discípulos principales, porque no solo eran 2, eran más, vemos las características de los diferentes discípulos. Y vemos a veces cómo son las características, hermano, del pueblo. Porque, por ejemplo, Tomás, ¿cómo era? Era incrédulo, hermano. Cuando el Señor hablaba algo, no, como que no creía. Como que decían: yo no creo. ¿Cómo era Felipe, hermano? Felipe también dudaba, decía: pues muéstranos al Padre. Y el Señor le dice: ay, Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? ¿Qué no les he dicho? Que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo era Pedro? Pedro, hermano, era un hombre que se le encendía así rápido, hermano, la mecha, y se molestaba. Así era Pedro. Y vemos nosotros las características en los discípulos, hermano, cada uno de los discípulos cómo eran, y el Señor trabajó con ellos, trabajó en sus vidas, les enseñó, les discipuló, les mostró maravillas, hermano. Mire qué tremendo. Mire, la palabra discipular es la palabra griega que nos está hablando de convertirse en alumno. Está hablando, hermano, de matricular como erudito. Está hablando de un discípulo, de alguien que se deja discipular, de alguien que se deja pulir, hermano. Mire, ¿cómo vamos a desarraigar todas las malas enseñanzas de las naciones si no hemos sido discípulos nosotros del Señor Jesucristo? Por eso el Señor les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La comisión después del discipulado es bautizar, aunque esto obviamente no es de todos, porque la Escritura, mire, es más, que Jesucristo no bautizaba. Él no bautizaba a nadie, hermano. La Escritura enseña que sus discípulos eran los que bautizaban. Primera de Corintios 1:17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Como hoy en día, hermano, se hace tan fácil el bautizar. La gente bautiza, a la gente dice: me quiero bautizar, y la gente bautiza, pero es bien importante, hermano, el bautismo. Por eso cuando Jesús les dijo: vayan y primero hagan discípulos, no les dijo primero bautícenlos y después discipulen, no, les dijo primero discipulen y después bautícenlos. ¿Por qué, hermano? Porque va a haber mucha gente que en el discipulado ya no va a querer. ¿Y cómo vamos a bautizar a la gente, hermano? Mire, por eso existe un peligro muy grande. Cuando la gente dice: yo me quiero bautizar, por emoción, los bautizan, hermano, y después ya ni se congregan, se vuelven hasta el mundo, hermano.
A veces la gente ya no continúa. Por eso el Señor dijo, primero hay que discipular y después hay que bautizar. Y mire, ¿cómo vamos a bautizar si no estamos bien identificados? Necesitamos entender lo que es el bautismo. Y como pongo una imagen ahí, porque hoy en día usted sabe que hasta se bautiza, hermano, los niños se bautizan, hermano, en una mala enseñanza. Ok, dice verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Mire, ¿cómo vamos a enseñarles las cosas que deben guardar si nosotros mismos no guardamos su palabra y no sabemos qué fue lo que les dijo que guardaran a sus discípulos? Por eso necesitamos estudiar sobre las cosas que les mandó. Mire, pregúntele al que está a su lado, dígame una de las cosas que el Señor le mandó a sus discípulos. Pregúntele, por favor. Una, dígame, compártame una de las que les mandó que guardaran. Una de las cosas que guardaran. Una de las cosas que les mandó el Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo vamos nosotros a discipular, a enseñar, si nosotros mismos no sabemos, hermano, qué fue lo que el Señor les mandó? Por eso ahí el Señor les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Mire, vamos a ver ahí unas. Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Porque es bien fácil, hermano, decir, Señor, el Señor es mi amigo, Él es mi amigo, pero dice el Señor, tú vas a ser mi amigo, pero si haces lo que yo te mando. Verso 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Otra de las cosas que el Señor les manda a los discípulos es, ámense, ámense. ¿Por qué? Porque en otra porción les dicen, esto van a saber que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Pero si andan siempre peleándose y siempre en contiendas y siempre que ya me hizo y que ya me dijo y que ya le dije y que ya le hice, el Señor por eso dice, a los discípulos yo les mando que se amen. Pero también Marcos 7:36 dice, y les mandó, mire, esta me llama la atención mucho. Dice Marcos 7:36, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, ¿qué hacían, hermano? Es como cuando usted le platica algo a alguien y le dicen, por favorcito no le vaya a decir a nadie. Y después usted se da cuenta que medio mundo sabe. Y dice el Señor Jesús, mire, esto lo vivió él también. Les decía, les mandó, no le digan a nadie, por favorcito. Pero dice, hermano, tanto más les decía, les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Entonces nosotros vemos, solamente puse estos como ejemplos, cosas que el Señor le mandó a sus discípulos, cosas que Él les mandó, hermano, a hacer a sus discípulos. Y por eso nosotros tenemos que saber las cosas. ¿Por qué? Porque cada una de estas cosas, hermano, nos va a enseñar algo muy importante. Y por eso la Escritura nos dice, hermano, que les enseñemos que guarden las cosas que Él les ha mandado. Mire, por eso el proceso de la gran comisión, hermano, es número 1, ser llamados. Número 2, haber sido discipulados y enseñados. Aunque en esto se necesita también la disposición. Número 3, contestar con obediencia al llamado. Porque a veces el Señor nos llama y nos dice, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto otro, quiero que hagas esto. Y el ser discípulo. Número 4, prepararnos para esa comisión. Número 5, hermano, saber que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Que si nosotros, hermano, Dios nos ha comisionado, nos ha llamado, sepa que Él va a estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a obedecer?
a la voz del Señor, que Él les diga, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto, quiero que hables la palabra, quiero que hables la palabra a tus vecinos, quiero que ores por la gente enferma, mire, hay gente a veces que tiene esas ganas, hermano. La vez pasada llegaba una persona y me decía, pastor, mire que yo quiero ir a los hospitales a orar. Ok, hermano, está muy bien, qué bueno que tenga el deseo, pero también hay que primeramente ver que haya sido discipulado, que tenga un discipulado, porque imagínese, la gente va y impone manos y no sabe de la imposición, hermano, va y dice tantas cosas, o que la gente quiera saber más, hermano, y si no está uno preparado para hablar con esa gente, hermano, uno queda mal con esa gente porque le preguntan y entonces uno dice, no, pues es que no sé, no sé explicarte, no sé cómo decirte, y por eso es importante, hermano, poder, hermanos, ser comisionados, vivir esa comisión también nosotros. Si el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vayan por favor, id y hagan discípulos a las naciones, nosotros también lo tenemos que hacer. ¿Por qué? No porque simplemente esté en la Escritura, hermano, sino porque somos discípulos. ¿Cuántos, hermano, son discípulos del Señor? Y entonces nosotros tenemos que, hermanos, seguir ese llamado, seguir esa voz, esa palabra, ese mandato que el Señor nos ha dado, que nos ha comisionado para predicar, hermano, para enseñar a la gente, para discipular a la gente, para hablarle la palabra del Señor a la gente, y que, hermano, podamos avanzar en el camino del Señor, bautizar a la gente y enseñarle por qué el bautismo, enseñarle, hermano, por qué dice ahí que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque usted sabe que hoy en día muchos agarran la palabra que Pedro dice y sean bautizados en el nombre de Jesús, pero no saben por qué Pedro dijo eso. Entonces es importante por eso, hermano, tener la enseñanza, tener el discipulado y poderles enseñar. Por esto dijo Pedro esto, que en el nombre de Jesús, y poderle enseñar a la gente, hermano amado, la palabra que el Señor nos ha dado. Así que vamos a ponernos de pie, hermano, en esta noche. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Aleluya.